Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavak y como cada semana tengo la posibilidad de hablar con Muki Tenenbaum, que es el Observador Internacional. Muki, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás vos? Bien, ¿dónde te encuentro en este momento? De vuelta en Francia. De vuelta en Francia. En Buenos Aires una semana, me comí todos los bifes de chorizo que pude y me volví. Está muy bien. Bueno, o sea, está cerca del lugar del que vamos a hablar en el día de hoy. Hasta ahora venimos hablando de regiones, hablamos de países, hablamos de situaciones, pero no venimos tocando casi temas religiosos. Y en este caso se mezcla la política, la economía y la religión con, creo yo, uno de los estados donde más impera el secretismo, que es el Vaticano. Vos sabés que cuando empezaste a hablar, uno podía pensar que estábamos hablando de Arabia Saudita, ¿no? Uh-huh. Porque la descripción es la misma, religión, secretismo. Sí, el Vaticano es la última monarquía absolutista del mundo. Si bien tiene un cuerpo legislativo de 5 cardenales y tiene un cuerpo judicial que tiene algún tipo de independencia, el que decide todo es el Papa. Es el único país donde no se vota. Yo te diría, incluso en Corea del Norte se vota, ¿sí? Donde no hay voto, solamente para elegirlo al Papa, después ya nadie vota más, ¿no? Uh-huh. Y la ceremonia de elección del Papa es del más absoluto secretismo. Absolutamente, sí, así se hace la conclave, se llama conclave porque la palabra clave viene de llave, ¿sí? Porque se cierra con llave el lugar donde la gente se reúne para elegir el Papa, los cardenales, y teóricamente todo lo que pasa ahí adentro no se puede contar. Y se cuida bastante el secreto. En la última elección del último Papa hubo algunos cuentos post factum, pero durante la elección nadie sabe nada, ¿no? Uh-huh, claro. No sabía nada, de hecho lo de Bergoglio fue una sorpresa. Uh-huh. A ver, el Vaticano muchas veces se asocia o queda asociado a religión y nada más. El Papa, los cardenales, decisiones religiosas. ¿Qué hay dentro del Vaticano? Bueno, del Vaticano hay 800 personas viviendo en el Vaticano, hombres y mujeres. Hay clérigos y hay también algunos laicos. Los 813 residentes son los residentes fijos, más 3.000 personas que vienen a trabajar todos los días al Vaticano. Esto es lo que hay adentro y están básicamente las bóvedas del Vaticano. En el Vaticano hay mucho más escondido de lo que hay mostrado. Hay, por supuesto, 2 millones o 3 millones de turistas que vienen anualmente a ver el lugar, y el Vaticano en algún lugar es un gran museo, pero más que todo es donde reside el poder de una persona que tiene una influencia, no sabemos hasta cuánto, de más de 1.000 millones de personas. Uh-huh. Eso es mucha gente. Claro. Además del prestigio que goza el Papa en sí por ser Papa, ¿sí? Más allá de sus feligreses. Bien, es muy interesante. Me intriga, ¿sabes que no sé nada de lo que pasa puertas adentro del Vaticano? No conozco, no pasé, nunca circulé ni cerca. ¿Por dónde te parece interesante empezar a describir lo que pasa en esta monarquía que es el Vaticano? El Vaticano funciona, como te dije, como un Estado independiente. Esto es un acuerdo de 1929 con el Estado italiano. El papado llegó a tener muchísima influencia, por supuesto, durante la Edad Media. Era el poder absoluto, sobre todo de Europa. Y después quedaron lo que se llaman los estados papales. Los estados papales son en su mayoría en Francia, pero también en Italia, en donde reinaba el Papa directamente. Aviñón, en la ciudad de Aviñón tiene todavía un gran palacio papal. Y esto se fue achicando hasta llegar a muy chiquito, es 1,5 kilómetros cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, es muy chico, pero el tamaño del lugar no se corresponde con su poderío y seguro que no con su riqueza. El Vaticano es probablemente per cápita el lugar más rico del mundo, incluso yo te diría más que Dubái o más que Singapur, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un país muy rico, manejado todo por una sola persona, que la verdad no maneja él. Te imaginas que el Papa no puede manejar, tiene muchísimos secretarios, y es un sistema burocrático, y lo más importante que está atrás es la famosa curia. La curia es la burocracia detrás del Papa, muy poderosa, muy poderosa, sumida muchas veces últimamente en los últimos años en grandes escándalos económicos. ¿Te acordás todo? Bueno, vos sabés, ¿te acordás todo el tema de qué pasó con el abuso infantil? Que sí, sigue pasando, ¿no? Con los curas. Esto dañó muchísimo el prestigio del Vaticano. El Vaticano tiene historias bastante oscuras en el pasado, y la más importante, o digamos la que más resalta, es en la época de los nazis.
el Papa Pío XII, que es el que estaba cuando estaba Hitler, antes estaba Pío XI, después Pío XII, y Pío XII se negó a hacer absolutamente nada para salvar a los judíos que le pidieron ayuda. La ayuda más importante que el Papa podía dar en ese momento, y de hecho después lo usó, es la excomunión o la excomulgación. Esto funciona así. El Papa decide que una persona es excomulgada y ningún católico puede hablar con él, negociar con él, transar con él, queda afuera de la comunidad. En una época esto era básicamente una sentencia de muerte, más adelante algo menos, pero lo que le pidieron a él es que excomulgue a todo católico en el ejército nazi que participe de la persecución de judíos. La mitad del ejército alemán eran católicos y su acción hubiera hecho una gran diferencia durante el nazismo, y él se negó a ayudar, se negó a excomulgar, dijo que él no podía hacer tal cosa, pero en 1948, 3 años después que terminó la guerra y Italia tenía sus primeras elecciones democráticas de la nueva Italia, después que cayó Mussolini, el Partido Comunista parecía que iba a ganar las elecciones. Y el Papa amenazó con excomulgar a todo católico que vote por el Partido Comunista. Con lo cual demostró de que con el tema de los judíos, el Papa, al igual que otras organizaciones como la Cruz Roja, prefirieron hacer la vista gorda y no hacer enojar al gobierno alemán, ¿no? Sí, claro. Actualmente, ¿hay internas políticas en el Vaticano? ¿Hay internas políticas entre los cardenales? La respuesta es sí. Por supuesto que hay internas políticas. Hay 2 líneas en el Vaticano, y sigue habiendo una moderada, por llamarla de alguna forma, más abierta, y una más rígida. En el año 63, el Papa Juan XXIII, alias el Papa el Bueno, que a su vez te quiero contar que él, en contra de lo que el Papa le dijo, salvó a 700 judíos en Turquía. En ese momento era el nuncio, el embajador del Vaticano en Turquía, y salvó 700 chicos judíos, dándoles unas falsas documentos de bautismo, y luego en 1963 prohibió la persecución de los judíos y la mención de los judíos como pérfidos, etc. Y este mismo Papa, en el segundo concilio del Vaticano, y no quiero aburrir a la gente con demasiados detalles, tomó varias posiciones que liberalizaron a la iglesia, entre ellas la posibilidad de dar misa en el idioma local. Hasta en ese momento la misa era siempre en latín. Y de ahí en más siguieron peleándose conservadores contra liberales, por llamarlo de alguna forma, dentro del sistema papal. Dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia Católica, cuando el Vaticano es el centro. Lo que pasa es que vos tenés también cardenales que no están en el Vaticano. Esto es algo muy importante, porque la Iglesia no es del Vaticano, pero tiene que ver con el Vaticano. Por supuesto, responde al Papa, pero hay cardenales en todos lados. En Argentina, por supuesto, cardenales. De hecho, Bergoglio era uno de ellos. Y entre los cardenales es donde sale el próximo Papa, ¿no? Claro. ¿Quién determina las políticas de Estado? ¿Es solamente el Papa o hay un acuerdo con el resto de los cardenales? Mira, es el Papa el que tiene la voz. Hay un concepto de la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no puede cometer, nada de lo que hace el Papa está mal, ni se lo puede criticar, ni se puede hacer, es absolutista, no solamente, es tipo el rey de Tailandia, ¿sí? Que al cual no se lo puede caer, lo que llaman lese majeste. Está prohibido criticarlo, y bueno, él, según la doctrina católica, él recibe sus decisiones están basadas en el Espíritu Santo, en Dios, básicamente. Y esa mirada hace que la influencia ya es una influencia personal. Y hay el secretario de Estado, es el tipo más importante dentro del Vaticano, y está, tiene muchísima importancia. Hugo Sodano fue un famoso secretario del Vaticano, pero las intrigas tienen que ver con determinadas posiciones que toma el Vaticano en determinados temas, y este Papa es un Papa bastante independiente, ¿sí? Hace mucho lo que se le da la gana, y todos tienen que, por supuesto, acatar. Así que la respuesta es sí, por supuesto que hay influencia, claro que la hay, pero no sabemos quién hace qué, porque no hay muchas declaraciones, y como vos decís, se conserva gran hermetismo en el Vaticano. Claro, claro. Hablemos un poquito del Papa, y de este Papa, ¿no? El Papa Francisco, el Papa Bergoglio. Por un lado es un líder espiritual, pero al mismo tiempo, evidentemente, es un factor muy político, ¿no? Muy, muy, muy político. Se mete mucho en las distintas conflictos donde le conviene, ¿sí?
En el tema de Ucrania y Rusia no se metió porque, bueno, es un problema. El Papa, yo te recuerdo, los que no saben, es que en China no los cardenales, hay toda una historia de quién elige los cardenales. Y el gobierno chino de Mao y sus subsiguientes elegían ellos el cardenal, que por supuesto el Vaticano no reconocía. Así lo hicieron también con el budismo, ¿sí? Con elegir el próximo Dalai Lama, no el que está ahora. Ellos deciden quién reencarna, algo bastante cómico en un régimen que es ateo. El Partido Comunista es ateo oficialmente, pero se mete en estas cosas. Y es ahí donde él tiene que navegar, en todos esos problemas, por ejemplo, en el tema de Medio Oriente. Por un lado tiene el tema de que de la historia de persecución de la Iglesia Católica a los judíos. Tenés también, por supuesto, las guerras que hubo entre básicamente el Islam y el cristianismo, liderados por el Papa. Y este Papa tiene que vivir con lo que está pasando en los distintos lugares y lo que pasa es que, por ejemplo, en la Argentina se metió en las elecciones con Milei. Creo que todos sabemos lo que pasó, que cuando él básicamente lo comparó con Hitler. Uh-huh. Para él, entonces, la pregunta es ¿qué es lo que él tiene que defender? El Papa lo primero que defiende es que la Iglesia Católica tenga la mayor cantidad de feligreses posibles. Eso es el concepto pastoral, es el concepto evangélico, no en el sentido de los evangelistas, sino del evangelio, de tratar de traer más gente a la grey, pero más que todo no perderla, y está sangrando feligreses. Yo te diría, hay una hemorragia de feligreses en el Vaticano, que es lo que él trata de evitar. Por eso liberaliza muchas cosas. Con el tema de los gays hizo todo un trabajo pero lo puede llevarlo hasta donde puede. Después ya no, claro. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Y me intriga o me llama la atención esta cuestión de el Papa es infalible, el Papa no puede equivocarse, pero al mismo tiempo, en muchos aspectos, el Papa volvió, corrigió, avanza, calla. Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela, esta cuestión de tanta cercanía con Maduro recibido tantas veces, no Maduro recibido hace 25 años cuando no lo conocía nadie, digamos, Maduro, 100% Maduro, prácticamente tiene las puertas del Vaticano abiertas de par en par, y no es la única persona cuestionable que tiene las puertas abiertas del Vaticano. ¿Cómo se justifica esto? ¿Cómo se explica esto? Puertas adentro y puertas afuera del Vaticano. Vuelvo a repetir, del tema de los feligreses es lo que le importa a él. Y él tiene miedo de pelearse y, a ver, todo país comunista tiende a ser ateo, ¿sí? Es decir, en Cuba, de hecho, toda la gente de Europa Oriental, los países de Europa Oriental, y el peligro de ellos es, viste, desde otras religiones como el protestantismo o el ateísmo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, él creo que tiene miedo de que Maduro empiece por un proceso de ateización de la población y tiene que cuidar las relaciones con él, ¿sí? Pero también lo hizo con Fernández y no había ningún motivo para hacerlo, ¿sí? Lo recibió no sé cuántas veces a Fernández, ¿no? Al presidente argentino y a Cristina y a Fabiola y a toda la gente. Cristina, exacto, sí. Y con Milei, vos te acordás, ¿no? Fue una conversación ahí bastante difícil. En un momento el Papa básicamente lo acusó a Milei de ser judío, uh-huh. Cosa que no es. Y pero qué complicado, ¿no? Una acusación te acuso de ser judío. Bueno, como digo, no lo acusó, le dijo, no, yo creía que estabas con los otros. Apa. O algo así, dijo, ¿te acuerdas cuando se abrazó? Así, una uh-huh. cosa así. Es un hombre, a ver, es un porteño. Yo quiero recordar a todo el mundo, el Papa, pero él es un porteño de hincha de San Lorenzo, ¿sí? Estamos hablando de alguien con una mentalidad cínica un poco, ¿sí? Adaptativa uh-huh. un poco, con un humor ácido, la gente que lo conoce dice que tiene mucho sentido del humor, uh-huh. con una salud muy endeble, es un hombre grande ya, ¿sí? No es una casualidad, pero no tiene un pulmón, vos sabés, tiene un solo pulmón. Y creo que está preparando, mira, vos no te olvides que él asume cuando el otro papa estaba vivo, esto no ocurre desde Sí, el papa emérito, Benedicto XVI. Así es, el papa emérito, que era un papa de derecha. Era un papa muy uh-huh. conservador. Aún así, muy avergonzado con el tema de la violación, de los abusos a los chicos, ¿sí? En general. El Papa Benedicto en ese sentido realmente pidió perdón 750.000 veces. A lo escuché menos hablar del tema. También es cierto que se fueron arreglando, hubo juicios,
tuvieron que pagar, pero ahora, por ejemplo, en Australia volvió a haber un resurgir de los temas estos, también con la política. También es cierto que con la política un poquito tapa los otros temas, ¿no? Distrae, ¿sí? Otra vez vemos una mirada estratégica del Papa, pero vemos al Papa interviniendo mucho en el tema del conflicto de Israel y Medio Oriente, en un comportamiento que no fue de lo más afortunado hasta ahora, y toma posiciones, como vos decís, curiosas desde el punto de vista político, pero yo entiendo, no quiere pelearse con nadie y está tratando de flotar. Pero mira, él habló mucho de refugiados, de por qué los países no toman refugiados. El Vaticano tomó una vez 8 familias de refugiados y solo cuando lo presionaron mucho, 8 familias griegas, que no sé qué pasó, no sé si siguen ahí. Vos no podés pedir asilo en el Vaticano, es prácticamente imposible. Alguien llega al Vaticano y pide asilo, prácticamente no se lo dan. Es decir, es muy de decir cosas y de pedir cosas a los demás y ellos no hacer nada. Tienen unas sumas de dinero bastante grandes, además de tener tesoros, tienen una entrada anual de mucho dinero, y la plata no va hacia los refugiados, sí va, por supuesto, a Cáritas, que en su lugar a veces hace algún tipo de trabajo. Acá tiene problemas, conflictos de tipo ético, yo te diría, representacional, ¿no? Claro, sí, el famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Me intriga eso del asilo y sobre todo hablaste de una población de 800 personas, ¿no? Que viven en el Vaticano. ¿Cualquiera se puede instalar en el Vaticano? No, nadie. ¿Por qué? Solamente que no. ¿Pero por qué? Primero porque no hay lugar. La verdad es que no hay lugar. No hay lugar. Chiquito, ¿sí? La verdad es que no hay lugar. Pero aparte, no quieren. Ellos no instalan gente. Ellos tienen, lo que tiene el Vaticano es más allá de las puertas del Vaticano, hay 2 iglesias en Roma que son parte del Vaticano, pero son como islas, son como enclaves dentro de Roma. Como embajadas, y ahí podría, digamos. Claro, no son como embajadas. No. Embajadas justamente es un estatus diplomático que se llama la nunciatura, el nuncio. Es verdad. Esto no es embajada, esto es como un pedazo del Vaticano, ¿sí? Pueden tener a quien quieran adentro, etcétera. Y ahí él puso a las familias de los refugiados, según dicen, y se niega a tomar más. No, pero te digo, si alguien viene al Vaticano y dice, yo quiero pedir asilo, dice, ¿por qué no lo pediste en Italia? Porque, te recuerdo, el Vaticano, para el que no sabe, está en medio del centro de Roma y alrededor todo es Italia. Claro. De hecho, la policía italiana patrulla la Plaza de San Pedro, no es la policía del Vaticano. ¿Qué superficie tiene más o menos el Vaticano? ¿Cuántas manzanas podrían llegar a ser? Es más o menos 1,5 kilómetros cuadrados. Yo no estoy muy bueno en el tema de las frutas. Está bien. Pero pero más allá es una superficie, 10 cuadras por 10 cuadras, no más que eso. Muy chico, sí. El que vaya para allá es muy chico y eso incluye jardines y los palacios. Claro. Lo que pasa es que hay sótanos. De eso no sabemos nada. Eso es interesante. Cuando lo de Pío XII se hizo un escándalo muy grande de que el Vaticano lo estaba por beatificar. De hecho, está en el proceso, todavía se clavó. Lo estaban por beatificar a Pío XII y la comunidad judía en el mundo puso el grito del cielo. Vas a poner un tipo que cooperó con los nazis y le vas a llamar santo. Trataron de contar historias de algunos conventos que dicen que el Papa les dijo que les dio orden de aceptar judíos, y a todo eso a los huérfanos judíos que ellos tomaban, y muchos conventos tomaron, contrario a lo que el Papa decía, ¿sí? Tomaron gente, más que todo chicos, pero los convertían. Había un cardenal que se murió no hace mucho, el cardenal de París, se llamaba Lustiger. Lustiger es un chico judío que fue tomado por la iglesia, que fue cobijado por la iglesia durante los nazis, y lo convirtieron al catolicismo. Entre los judíos, el tema es, la idea no era tenerlo para convertirlo, ¿sí? La idea era tenerlo para darle refugio. Hubo algunos casos en los que no lo era, pero siempre el Papa iba en contra de las órdenes del Papa. Después empezaron a contar que el Papa sí decía que sí, le trataron de limpiar o lavar la imagen, mucho no le funcionó, pero lo cuento porque el proceso de beatificación de Pío XII trajo muchas rispitudes, y esto hacen a veces ellos, ¿sí? Lo que pasa es que es una fábrica de beatificar el papado, ¿sí? Yo no quiero decirlo muy cínicamente porque tenemos gente que estoy seguro que los escucha que son católicos, pero la verdad es que mirado desde afuera es una fábrica de beatificar en donde se crean nuevos santos todo el tiempo, con un sistema muy, muy, muy interesante, ¿sabes? No sé si vos sabés cómo se crean los santos. No. Se propone, y después
Esto lo tiene que juzgar un tribunal y hay un abogado del diablo. ¿Viste la palabra abogado del diablo? Sí. Esto es real. Es decir, nombran a alguien porque necesita que tenga que tener 2 milagros certificados. Y el abogado del diablo viaja para tratar de demostrar que no son milagros. Muy interesante. Y es un proceso tribunalicio, ¿sí? Donde hay un tribunal y que decide al final, lo nombra, tiene todo clase de procesos hasta que se lo canoniza, ¿sí? Se lo convierte en santo. Y el abogado del diablo es un personaje muy interesante que trabaja de eso. Otra cosa que la gente no sabe es que la Inquisición todavía existe, no en su sistema durante la que conocimos durante el fin de la Edad Media y principio del Renacimiento, ¿sí? La Inquisición, en donde se perseguían a musulmanes y a judíos, especialmente en España, para convertirlos a la religión. Ahora se sigue llamando Instituto de Doctrina de la Fe, que es el mismo grupo, por supuesto, que no se ocupa de hacer inquisiciones, pero la palabra Inquisición es la misma. La lógica siempre es la investigación para saber si algo pasa. En el sistema canónico hay que demostrar las cosas. Se puede también demostrar torturando a la persona hasta que diga la verdad, ¿sí? Lo que ellos consideran que es la verdad. No, pero claro. ese método canónico existe hoy, llevado a la beatificación y eventualmente a la canonización, es decir, a la creación de nuevos santos. Muki, hablemos un poco del dinero, porque hay varias cuestiones. Una es la cantidad de obras de arte que hay dentro del Vaticano, la cantidad de propiedades que tiene el Vaticano a nivel internacional y al mismo tiempo la cantidad de dinero que circula por el Vaticano, el destino de esos fondos, cómo se manejan esos fondos y muchas veces los negocios que hubo dentro del Banco del Vaticano. Vamos a dividir las cosas. Vamos primero a hablar de las propiedades que tiene el Vaticano. El Vaticano tiene propiedades en todo el mundo, pero en España, y esto es interesante, sus propiedades y cualquier renta que venga de esas propiedades no pagan impuestos. Esto crea en España, es un tema central, todo el tiempo se discute en un país que andaba bastante mal económicamente y que decían, ¿por qué la Iglesia no paga? La Iglesia en algunos países tiene acuerdos, pero básicamente utiliza su posición de no pagar impuestos, que la tiene también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, pero no solo la Iglesia, toda organización religiosa no paga impuestos sobre sus ganancias. Es decir, lo que gana el Vaticano, eso le tenés que agregar toda esa plata, parte de esa ganancia es realmente los impuestos que no se pagaron, ¿sí? Uh-huh, sí. Y no se pagaron en países pobres a veces, ¿sí? Una cosa es no pagar en España, más o menos, y en Estados Unidos, pero no se pagan en países pobres tampoco. No sé el estatus en Argentina, sé que el estatus era así, también que no pagaban impuestos, pero sé que cambió un poco, no estoy tan al tanto. Las entradas oficiales del Vaticano son alrededor de 1.000 millones, algunos dicen 1.200, 1.300, hay números demostrados, pero hay mucha plata que llega al Vaticano por atrás, que llega por donaciones, especialmente por legados. La gente le deja al Vaticano sus herencias en los países donde se puede legar. La Argentina no se puede, o casi muy poquito se puede legar. En todos los países anglosajones vos podés legar el 100% de tu herencia a una institución y dejar a tus hijos sin ninguna herencia, sin recibir ningún dinero. Esto es un dinero que les entra a ellos y no es menor, es bastante grande y está promocionado. ¿Sí? Es muy común que los curas le digan cuando vean a alguien bastante viejito, podría, ¿no? Como diciéndote, ayudate a tu salvación. Y acá hay un tema muy importante que tiene que ver con la Edad Media, no ahora. Pero en la Edad Media se vendían dos cosas, lo que se llama indulgencias, se vendía la posibilidad de recibir un perdón papal por cualquier barbaridad que hayas hecho, y también se vendían lugares físicos en el paraíso. ¿En serio? Yo repito. ¿Vos podías comprar tu perdón, digamos, tu perdón estaba tarifado? El perdón de Dios te costaba X cantidad de dinero. Así es. En algún momento las anulaciones de los matrimonios, te recuerdo que en el catolicismo no te podés divorciar. Sí. Te podés divorciar, pero no te podés volver a casar. La única forma es anular un matrimonio, ¿sí? Claro. Y la forma número 1 de anular un matrimonio es decir que no se consumó. Claro. Y cuando tenés dos, tres chicos, se complica la prueba de eso. Difícil, pero, claro. Pero lo hacían y lo hacen, lo siguen haciendo. Está bien. Sé que esto lo hacían cardenales. Este es el kiosco de los cardenales. Estaba tercerizado eso, no dependía del Papa. Claro, pero porque tenés que entender también que todas estas diócesis necesitan vivir de algo. Uh-huh.
Y claro, con el tiempo, con el avance de las ciencias y el conocimiento, la gente no se come ya eso de darme un lugar en el paraíso. Aún así, si vos dejas un legado, recibís una bendición y cuando te llegás al cielo, en el imaginario de la persona, cuando le pongan las pesas de las cosas buenas y las malas, esta va a entrar del lado de las buenas y va a poder entrar al paraíso. Más que todo, no ir al infierno. Yo creo que el negocio es no ir al infierno más que al paraíso. Sí, por supuesto, obviamente. Pero escúchame, a mí me intriga esto. El Vaticano cuenta con una cantidad difícil de calcular de dinero, ya sea en obras, ya sea en propiedades o ya sea en dinero. Y en joyas. Joyas también. Sí, y claro. sigue en esta cuestión de casi angurrienta de seguir intentando capturar dinero de los fieles. No alcanza, no hay plata que alcance. Pero si ellos saben que la gente está pasando hambre en el sur de Sudán, hambre, es poco, la verdad que ya el hambre prácticamente no existe en el mundo. La gente, esto pasó desapercibido, pero cuando yo era chico, un tercio no sé, pero el 20% de la población humana pasaba hambre, y ahora el hambre casi no existe. Sí, la gente va a decir, la gente no come a la noche antes de irse a dormir, entendí, hay un poco de desnutrición, pero hambre no existe más, prácticamente. Nuestra especie tendría que darse un autoabrazo y decirnos, che, muy bien, lo logramos, no hay hambre. Hay más cosas para solucionar, pero hambre no. Y ellos podrían, por supuesto, paliar el hambre, ni que hablar, ¿sí? Y con las sumas de dinero, ellos dicen 10 mil millones de dólares en obras de arte, yo creo que es 5 o 10 veces más. Pero lo que pasa es que no sabemos cuáles hay. Claro. No sabemos las obras de arte que vemos. Bueno, ¿qué pasa con esas obras de arte? Porque están las que están exhibidas, hay muchas de esas que, digamos, es difícil de cotizar porque son frescos, porque son cúpulas, porque son cielos rasos de edificios. Pero gran parte de los cuadros, gran parte de las esculturas, ¿se sabe bien cómo llegaron al Vaticano? Bueno, como en general llegan las obras de arte a los sistemas absolutistas. En general se compra poco y o fueron donadas o fueron expoliadas en algún momento. No podemos saber. Pues sabés que también hay libros. El Vaticano tiene la biblioteca, escondida por supuesto, a la cual no tenemos acceso, unas bibliotecas increíbles. Deben haber ahí obras que si te descuidás, alguna de las obras que desaparecieron de Aristóteles que dicen haber sido quemadas, pueden estar ahí, pero nadie tiene acceso. Cuando empezó lo de Pío XII, una de las cosas que querían era el acceso al archivo, donde están todas las conversaciones de Pío XII con los nazis, ¿sí? Sobre el tema de los nazis. Y las comunidades judías pidieron acceso al archivo y dijo, bueno, pero en 2 años. Te imaginas lo que pasó en esos 2 años, ¿sí? Pasó la aspiradora y claro, 5 escobas. Pero, es decir, es un misterio, es interesante, ¿no? Me imagino debe ser fascinante. A mí me encantaría entrar a los archivos del Vaticano. ¿Te imaginas las cosas que podés llegar a encontrar y ver? Y el valor vos imaginate, tienen un original o uno de las copias de las obras de Aristóteles que desaparecieron. ¿Cuánto vale? Yo qué sé, 10.000. Yo creo que un billonario daría 5.000, 10.000 millones de dólares por tenerla. Es decir, estamos hablando de cosas que además su valor crece porque hay una escasez brutal, porque no sé, en la obra hay una sola, ¿sí? Podés comprarte una copia, claro. Ahí hay mucho dinero también. Después están las joyas que no sabemos que tienen, que sabemos que tienen muchas joyas. En la parte de terrenos, etcétera, eso se puede calcular más fácil. Y bueno, entre todo eso suman muchas decenas de miles de millones de dólares. Yo supongo que más también, quizás hasta centenas de miles de millones de dólares, pero otra vez, yo estoy adivinando porque yo no sé. Pero nadie lo puede obligar. No, por supuesto. ¿Qué pasa con esas catacumbas, esos túneles que vos mencionaste al principio? ¿Qué tanto de mito hay? ¿Qué tanto de realidad? ¿Qué tanto se sabe? Se sabe poco. No son catacumbas, ¿sí? Son sótanos. Se sabe poco. Los que van ahí no hablan. Realmente son bastante buenos en cuidar el secreto. Es raro que encuentres gente dispuesta a hablar, porque además tienen miedo del castigo divino. Yo te recuerdo, ¿sí? No es que, viste, van a ir a la cárcel o van a pasar escarnio. No. Dios o Jesús o quien ellos imaginan los va a castigar. Así que eso también suma. No digo que es el único motivo. ¿Sí? El 2% de la población mundial es psicópata. Algunos hay también ahí, ¿no? Pero en general es esto, y la gente no habla. No hay mucha información. Todo lo que vos lees es en general gente que dice que recibió, que conoció. No es fidedigno. Claro. No es fidedigno. Pero la pregunta que siempre pasa en todos lados es: si tienen tanta plata, ¿por qué no ayudan a los pobres? Exactamente. ¿Y por qué no ayudan a los pobres con la plata?
Porque siempre intentan recaudar más, siempre hay colectas, ¿no? Vos decís, bueno, ok, perfecto, pero acá hay plata. Había una frase que decía, si quieren erradicar el hambre del mundo, venden alguna de las obras que tiene el Vaticano y se ponen en marcha. ¿Por qué no pasa esto? Me estás preguntando a mí, yo no tengo, es decir, yo puedo analizar lo que pasa, no lo que no pasa, porque algo no pasa, me cuesta. Lo que está claro es que como todo cuerpo colegiado, colectivo, se defiende como si fuera una persona, ¿sí? Toda la idea es que se junta un grupo de personas para funcionar como una sola persona, de eso el concepto de personería jurídica viene de ahí. Es decir, y va a cuidar sus propios intereses. Y dice, bueno, ya está, ya ayudé y ahora me quedo sin nada. No, la verdad es que no sé. Siempre pueden decir y aducir, no es mío. Esto le pertenece a Jesús, le pertenece a Dios. Claro. Le pertenece al The Holy See, ¿no? El lugar santo, pertenece a la santidad. Si no le pertenece a un papa físico, ¿sí? Porque el único que podría hacer esto es el papa y hay que ver cuánto dura. Yo te recuerdo que hubo casos en donde, por lo menos, en algunos casos se sabe que mataron papas, gente de adentro, ¿sí? No estoy hablando con los intentos de asesinato de afuera, como te acuerdas de Juan Pablo II, que el búlgaro ese le disparó 2 balazos y por suerte se salvó. Que es a todo eso, ese papa, el Juan Pablo II, está detrás de la caída del comunismo. Si vos querés hablar de intervención de papas en la política, además fue exitoso, ¿sí? Era el papa polaco. ¿Te acordás cuando lo eligieron papa polaco? Lo eligieron para luchar contra el comunismo. Así que volví al tema por un minuto solamente para demostrar. Pero el papa, ¿viste? El Juan Pablo I, ¿te acordás que duró 30 días? Nada, sí. El papa de la sonrisa. Se habló, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Decían el tecito que le dieron un tecito. Sí, el estilo Putin. Sí, uno de esos. Se habló de envenenamiento, por supuesto. No hubo autopsia, no hubo nada. No hubo nada. El Vaticano, no, por supuesto que no. No. Pero eso no quiere decir que lo mataron, ¿eh? Tampoco no quiero sonar una conspiración. Pero ocurre, y en un lugar que es absolutista, en un lugar tan secreto, es más fácil. Claro. Y escúchame, metámonos un poquito en los escándalos del Banco del Vaticano. Sí, esa es una historia. Y los escándalos que hay y los que todavía van a haber. Porque el Banco del Vaticano no responde absolutamente. ¿Quién es la autoridad del Banco del Vaticano? ¿El Papa también? En este momento no. Lo manejó un americano que terminó en la cárcel. El Banco del Vaticano trabajó con la mafia, sabemos que trabajó con la mafia, trabaja donde puede ganar plata. No sabemos qué pasó en la época de los nazis, no tenemos idea, pero hubo un escándalo gigante con el Banco Ambrosiano y el Vaticano, en donde un italiano llamado Igaro Calvini tenía, ¿te acordás? La P2, que era parte de una logia. Ahí hubo un escándalo muy grande también, y sigue siendo un banco con secreto absoluto. Es decir, no le cuentan nada a nadie. Y se sospecha que mucho lavado de dinero sigue pasando por ahí. Hay discusiones sobre el tema, yo no me consta, ni tengo pruebas, pero mucho se habla de que los rusos, por ejemplo, utilizan el banco para hacer compras, incluso algunas organizaciones filoterroristas o que cercanas a terroristas. Se habló mucho, no hay pruebas, yo no quiero ser claro. Pero como ya estuvo metidos en varios escándalos y terminó el hombre que lo manejaba, terminó en la cárcel, en un cardenal norteamericano, creo que se llamaba Murphy, pero no estoy seguro. ¿Viste? La verdad es que la sospecha está encima y además porque no se someten a ningún tipo de auditoría o de revisación. Sí, ellos tienen sus órganos de auditoría locales, pero ¿viste? Tampoco claro. Es como Maduro con la Suprema Corte. Sí, obviamente. Y escúchame, porque no es el único escándalo, digamos, está el escándalo de la investigación, gente mafiosa, el banquero de Dios, ¿no? Roberto Calvi, que apareció muerto colgado abajo de un puente. No Italo Calvini, Roberto Calvi. Roberto Calvi, exactamente. Pero no es el único escándalo, digamos. Hay casos de... A ver, vos dijiste, son pocos, son 800 personas, son 10 manzanas, podríamos llegar a decir como mucho, pero hay algunas cosas que, siendo tan pocos, no se terminan de explicar. Por ejemplo, hay casos de personas desaparecidas que nunca aparecieron. Sí, hay el caso especialmente de una mujer que desapareció y que dice que está enterrada en el Vaticano y hay una búsqueda incesante del tema de ella. ¿Sabes lo que pasa? Que estos son escándalos menores, muy mayores, que te imaginas que alguien muere o desaparece, es muy importante, pero menores en el sentido del papado, no tienen que ver con el papado, no tienen que ver con el Vaticano en sí.
pero hay muchas dudas sobre la desaparición de esta mujer. Hay 2 escándalos abiertos con el tema ese, pero digamos que yo tampoco no lo nombré antes porque en todo país hay escándalos, si no, ¿viste? Si no, no terminamos nunca de contar. Claro. Cuando contamos sobre España, yo también podía estar 2 horas, o en Inglaterra podía estar días contando sobre escándalos. Claro. Pero lo importante es que desde el punto de vista institucional, es lo que conté hasta ahora. No, estos temas son escándalos y yo creo que distraen de lo más importante, de las preguntas que me preguntaste vos. ¿Por qué no está donando su plata para salvar a los pobres? ¿Quién maneja las cosas? ¿Qué cardenales deciden qué? Es algo que tiene más, y su intervención política creciente, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál va a ser el próximo papa, no? El Vaticano tiene como, podríamos llegar a decir, momentos de crisis, todo lo que tiene que ver con las denuncias de abuso sexual. ¿Cómo reacciona ante esta situación? Porque por un lado se habla de, en cierta forma, complicidad, de intento de ocultamiento de lo que estaban denunciando, de movimiento de fichas, de movimiento de lugar, que llevaron a un cura de un lugar al otro, digamos. ¿Cómo reacciona el Vaticano ante las acusaciones que recibe? Mientras pueda negarlas o mientras pueda ocultarlas, va a hacer todo lo necesario para eso, todo. Y ellos tienen un pretexto importante, y es: la gente va a perder la fe y va a traicionar a Dios o a Jesús o lo que ellos consideren, y entonces si nosotros demostramos que es así, se nos van a ir, y si se nos van a ir, van a ir al infierno. No sé qué ocurre en las cabezas de la gente más creyente y más pía dentro del Vaticano. Pero el Vaticano es una organización, ¿sí? Como cualquier otra organización, como cualquier país o como cualquier organización o cualquier compañía. Y va a tratar de cubrir todo lo que pueda. Si una compañía se entera que uno de sus empleados más importantes cometió una estafa y la pueden ocultar y puede no salir, no la van a contar. Lo mismo es el Vaticano. El Vaticano hizo mucho con el tema de abuso infantil. Lo sabe desde los años 50, sabe del tema. Y antes también, pero está documentado de los años 50. Claro. Y los tipos agarraban el cura y se hacían un poco de escándalo. Primero, amenazaban a la gente de que van a ir al infierno si hacían algo. Si eso no funcionaba, les decían de que esto no va a volver a ocurrir y que esa persona iba a hacer un tratamiento. No pasaba nunca, nadie hizo ningún tratamiento de nada, era una tontería. Y lo pasaban a otra diócesis sin contar lo que hizo el anterior. Y estos tipos fueron abusando de chicos de una parroquia a la otra, a veces en otra diócesis incluso. ¿Sí? Es decir, los iban pasando. Y el Vaticano hacía, y esto eran órdenes de arriba, esto siempre se manejó, ¿sabe? El Papa sabía muy bien lo que estaba pasando, por supuesto no estaba en los detalles, porque como ningún CEO está en los detalles de lo que hace este empleado o el otro. Pero sí era la política clara. Es decir, cuando esto termina, en el caso de Boston fue el caso más fuerte de todos, la iglesia se dio cuenta que se le venía todo encima. Además se venía un juicio muy grande y le iban a expropiar todo lo que tenía la iglesia en Boston y después en otros lugares, ¿sí? Es decir, iban a sacar una orden y en muchos países iban a acatarla. Esto es algo que tenés que tomar en cuenta, Horacio. Ellos, viste, se les venía la noche. Y ahí es donde aparecieron tratando de decir cosas. Cuando asume Benedicto, porque Juan Pablo II no hizo absolutamente nada para el tema. Cuando asume Benedicto, él que estaba a cargo justamente de castigar a todos esos cardenales o obispos o curas que hayan hecho algo terrible, él se siente la vergüenza, él no sabía, y decide, a él lo tenían bastante aislado porque sabían que era un tipo duro. Cuando lo eligen papa, él toma esto y lo toma como tema central y le da orden de pagar. Y todos pagaron sumas gigantes de dinero que después recibieron, por supuesto, de donaciones, etcétera, ¿no? Sí, claro. Tengo 2 preguntas más para hacerte, Muki. Una es, ¿se supo realmente o la versión que tenemos de la renuncia de Benedicto XVI es la única? No, Benedicto XVI creo que se daba cuenta que hay 2 formas de cambiar el Papa, ¿sí? Y prefirió esta. La otra es salir con los pies para adelante, ¿entendés? Sí, claro. Hay 2 formas de que el Papa se vaya, ¿sí? Hizo el gesto, para mí era clarísimo, en un gesto donde la presión era ya demasiado grande, la curia era muy poderosa,
y lo que él trató de cambiar con el tema de los abusos, etcétera, lo dejaron hasta por ahí nomás y ya no querían más, porque este hombre iba a destruir lo que ellos creen, el andamiaje sobre el cual se basa toda la plata que entra al Vaticano y la relación con los feligreses. Entonces le dijeron, él entendió que tenía que irse y dejarle lugar a Bergoglio. Bergoglio no era papable, esto es muy importante, que los cardenales se dividen en papables y no papables. ¿Qué es no papable? Todo cardenal en teoría es papable, todo cardenal. Pero hay algunos que son y otros que no son, que claramente nadie los va a elegir. Y Bergoglio no era uno de ellos. De hecho, Bergoglio perdió contra Benedicto en la votación, cuando Benedicto fue elegido. Ya era una sorpresa, pero nadie pensó de que él se iba. Pero ahí era obvio que si se iba Benedicto iba a ser Bergoglio. ¿Te acuerdas? Llegó un día. Fue el conclave más corto de la historia. Sí, sí. Estaba todo armado. Ya estaba arreglado todo. Estaba todo arreglado. Y él se fue para sobrevivir al papado, ¿sí? Él es el único superviviente del papado que conocemos en los últimos cientos de años. Claro. Pero para mí era obvio que si no algún tecito o alguna cosa. Él tenía miedo por su vida, yo creo. Yo creo que él temía por su vida. Otra vez, no tengo pruebas. No tenés pruebas, pero todos son... Bueno, es creer o reventar, ¿no? Estamos hablando de religión. Es creer o reventar. Pero escúchame, nunca pasó antes. Era raro que alguien tenga que... Tipo con una salud perfecta, ¿no viste cuánto duró? Sí. Barbaridades duró después de eso. Es verdad. Y al principio Bergoglio mucho bola no le daba, después porque la presión de los conservadores era tan grande, él, ¿te acordás que lo va a ver, lo trae, hace todo hay una película muy buena de los dos papas, ¿te acordás? Sí. Salió muy buena Sí. Bueno, la película es una película, por supuesto, con su propio guión, pero esto era... Se trata de política, ¿sí? Es como a veces, ¿viste? Vamos para atrás y bueno, voy a reivindicar al presidente anterior o no, o sí. Es igual. La transición. Escúchame, volviendo a la actualidad, estás en Francia. ¿Qué quedó de Francia después de los Juegos Olímpicos? Esta gente está contenta. ¿Están contentos? Mira, yo viajé vía París, el vuelo, que yo estoy en el sur, sobre la costa mediterránea. Y llegué al aeropuerto y yo pensé, bueno, el aeropuerto está vacío. La gente ya se fue, los que tenían de vacaciones ya se fueron. Estaba bastante vacío, inmigraciones, yo era la única persona haciendo inmigraciones. Impresionante, así, no hay nadie. Pero fue un desastre desde el punto de vista de turismo. No vino turismo. No vino turismo y eso... pero ahora es agosto, ¿sí? Están todos medio en vacaciones, pero queda una semanita más y después cuando viene septiembre, que empiezan las clases, acá empiezan las clases en septiembre, el primer lunes de septiembre, y ahí va a empezar a volver la política. Te recuerdo que hay tres fuerzas en el Parlamento y es un lío bárbaro. Pasar leyes, Macron la tiene difícil. A eso hay que agregarle que Ucrania acaba de llevarse un pedazo de Rusia, o de tomar un pedazo de Rusia para sorpresa de absolutamente todos, con una intención de que si gana Trump, lo digo entre comillas, si bien no es el tema de hoy, que si gana Trump tengan lo que negociar. Pues si los obligan, ¿sí?, a negociar, que tengan lo que dar a cambio de cambio, ¿no? Entonces yo te entrego el pedazo de Kursk y vos me entregás el pedazo que vos me tomaste a mí. Me imagino que esa debe haber sido la idea de Zelensky, pero está Alemania, le acaba de decir que la mitad de la plata no va a Ucrania, y a Francia ¿cuánto le va a faltar? Tampoco, ¿viste? No le sobra ya la plata a la Unión Europea. Así que vamos a ver en Francia cortes no menores de presupuestos y manifestaciones. Los franceses no se aguantan ni una de esas, así que van a haber huelgas y manifestaciones, pero eso vamos a tener que esperar para dentro de 2 semanas, cuando hablemos dentro de 2 semanas. Está muy bien. Muki, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta conversación a la distancia. Un gran abrazo, Horacio. Que estés bien. Esto fue El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y tuve la chance, como todas las semanas, de conversar con Muki Tenenbaum. El Observador Internacional.